Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo, hermano Fausto. Discúlpenme por mis locuras musicales, pero a veces en las improvisaciones y en los cantos espontáneos salen buenísimas ideas, cosas que suenan frescas y que, no sé, me elevan a mí en el sentimiento, en el amor de Dios. Y pues, de repente podemos hacer unas ideas musicales. Y espero en el nombre de Jesús que ustedes estén listos para recibir lo que el Padre ponga en mi corazón el día de hoy. No solamente la música, sino que también la palabra. Tengo palabra para ustedes que quiero compartir. Palabra que el Señor me ha estado hablando en la mañana. Y es palabra para mí, pero también es palabra para ti. Así que la vamos a compartir porque esa es una de las cosas que me causa a veces gracia cuando hay gente, y la he conocido en persona, que me dicen que Dios les habla todos los días. Pero lo interesante es de que nunca comparten lo que Dios les habla. Entonces reciben palabras, según ellos, que Dios les habla todos los días, pero nunca la testifican, nunca la comparten, nunca la reparten. Se quedan con todo el pan para ellos. Los muy glotones. El pan del cielo viene y les desciende con gran sabiduría y les pone el bocado en la mesa y se lo comen ellos solos. Nunca comparten la sabiduría ni la palabra que recibieron con nadie. Sin embargo, dicen que el Padre les habla todos los días, que Dios les habla todos los días. Yo no sé si eso es verdad o no, lo pongo en duda. Porque cuando el Padre te habla a ti, por lo general, sí te habla a ti, pero también le habla a los demás. Es algo que edifica a todos. Y Jesús mismo dijo: lo que habéis oído en lo secreto, pregonarlo en las azoteas. Y si se han dado cuenta que hay gente que no le gusta compartir la palabra que Dios les da, es muy fácil decir: Dios me habló, Dios me habló. O he ahí dice el Señor, he aquí dice el Señor. O el Padre me dijo, o Dios me dijo. Pero no se comparte la sabiduría. Y hay otros que dicen que el Padre le dijo y alguna locura. El Padre me dijo, y es una tontera, completamente. Pero bueno, yo por costumbre dejo que la gente diga: el Padre me dijo, y me quedo callado. No les refuto. Pero uno sabe aquí adentro cuando algo es verdad. Hay algo como un barómetro, una brújula aquí adentro que nos hace saber cuando algo es verdad. Que cuando recibimos una palabra que viene del mundo espiritual, del reino de los cielos, de Dios, del Espíritu, ¡pum!, pega. Yo no pretendo presentarme o postularme como el maestro que lo sabe todo, pero sí sé lo suficiente para poder diferenciar algo coherente y veraz de algo incoherente y absurdo. No todos tienen ese talento. Hay personas que catalogan las cosas por verdaderas o falsas dependiendo cómo se siente. Si se siente rico, seguramente es verdadero. Y si se siente feo, seguramente es mentira. Y a lo mejor es completamente a la inversa, pero ellos catalogan cada cosa y categorizan cada cosa según las emociones. Así que hoy vamos a hablar sobre tácticas de distracción, tácticas de disuasión y de intimidación de las zorras. Así como les vas a llamar de ahora en adelante, las zorras. Y hoy vamos a hablar sobre ese capítulo donde Jesús le dice: díganle a esa zorra. Y vamos a explorar el contexto detrás de lo que se dijo y por qué se dijo, para que entiendas qué era lo que realmente estaba pasando. Milton, bienvenido. Buen día, hermano Fausto. Buen día a todos los hermanos en la dispersión. Sí, es que a la gente cuando... Es que lo hacen muchas veces por apantallar, decir que Dios les habla, pero no dicen, ¿verdad?, lo que Dios les ha dicho. Y si lo dicen a conveniencia de ellos. Tal vez solo algunas personas solo lo medio insinúan, ¿verdad?, una cosa para tener a la gente siempre expectante, porque el problema es que la gente no espera en Dios,
no espera que Dios les hable, no se meten en la intimidad con el Señor, no le platican a Él, siempre andan buscando un mediador, ¿verdad? Un profeta, un sacerdote que esté ahí, pero ya no hay mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo que está en nosotros, el Emmanuel, nosotros podemos platicar directamente. Ahora tenemos entrada para entrar confiadamente al trono de la gracia del Señor. Hablan sus Biblias a Lucas 13. Voy a mostrarles algo interesante. Dice, vamos a ver. Versículo 31. Lucas 13, 31. En aquel día, o aquel mismo día, llegaron unos fariseos, muy amigos de Jesús, ¿no? ¿Notas el sarcasmo por si acaso? Los más aferrados fanáticos de Jesús, que no paraban de seguirlo a donde fuera, no perdían una tan sola oportunidad de fotografía y de selfies con él, que no podían saciarse de su sabiduría. Obviamente que ustedes saben que es completamente lo opuesto. Esta gente se veía amenazada por la autoridad, la sabiduría, el modo, el poder, la unción, los milagros, las señales, el impacto que tenía la presencia de Jesús sobre el pueblo. Y estos que se habían puesto como amos y señores y reyes religiosos del pueblo, que tenían el monopolio de la piedad bajo su control, se veían fuertemente amenazados por todo lo que rodeaba el fenómeno de Jesús. Y a ellos no les gustaba el hecho de que él estaba acaparando toda la atención. Las sinagogas no estaban teniendo el mismo auge que antes, y ahora el pueblo prefería ir a donde estaba este Señor Jesús, porque donde la gente iba, la gente regresaba sana y libre. Ellos no podían competir con eso. O sea, sus vestimentas sacerdotales, sus decoraciones, su indumentaria, su parafernalia, todo lo que rodeaba el circo religioso de las sinagogas, todos los objetos santos y venerables, todo lo que ellos tenían como herramientas de seducción, se veían totalmente eclipsadas y opacadas por quién era Jesús y todo lo que él representaba. Su esencia, su amor, su compasión, su misericordia, su justicia. El hecho de que daba para repartir a los pobres. Los fariseos y los sacerdotes y los saduceos también se miraban
a sí mismos, opacados por Él y eclipsados totalmente por su gloria. Entonces ellos no podían competir, era imposible. Y eso sucede, por lo general, cuando las personas no pueden competir contigo, recurren a destruirte para borrar la ofensa y el oprobio del hecho de que ellos no pueden superarte, no pueden compararse a ti, no pueden ponerse a la par de ti, ni siquiera pueden iniciar a intentar ponerse a tu par, sino que sencillamente quieren derribarte. E invertirán todos sus recursos para destruir en vez de tratar de construir algo comparable. Es como cuando, miren Milton, aquel edificio que están construyendo, ¿no? Sí. Un edificio que se mira muy interesante. Está en la etapa gris, solo se mira el esqueleto. Pero al lado hay un edificio más grande. Entonces, imagínate tú que los arquitectos y los ingenieros y los dueños de inmobiliarias, cada vez que en una ciudad se construyera un edificio al lado de otro edificio, en vez de mejorar el edificio, los dueños del edificio que ya está, sintiéndose intimidados por el nuevo edificio que va a comenzar a construirse, tratan de derribar, ponerle bomba. A medio de la noche, ponerle bomba a la estructura para destruirlo. En vez de permitir que se edifique un edificio y que abone a la belleza de la ciudad, ¿no? Mientras edificios, más bella la ciudad. Mira la ciudad de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, quizás. Hay ciudades que tienen muchísimos edificios y se miran muy bonitas. ¿Te imaginas cómo sería si cada vez que el dueño de un edificio se siente intimidado porque van a construir un edificio nuevo a su lado y lo que él hace es emprender una misión de matar a los que lo van a construir o derribar el edificio? Básicamente eso es lo que estaba pasando. Ellos habían edificado un sistema religioso. Habían construido un reino para ellos. Y con mucho derramamiento de sangre. Si has visto la Sinagoga de Satanás parte 2, te das cuenta de la historia de los fariseos, cómo fue que llegaron al poder. Gracias a la reina Alexandra. Gracias a amistades y gracias a mucha sinergia con los políticos. Interesantemente, desde Alejandro Magno empezaron ellos a nadar en la corriente con Alejandro Magno y luego con sus sátrapas o con sus gobernantes secundarios que quedaron los 4 reyes, los Ptolomeos y también los de Siria, y al final de cuentas con sobornos y con alianzas oscuras con impíos, los fariseos, después de mucha guerra y pugna entre ellos mismos, porque como siempre era tanto el odio que tenían que hasta entre ellos mismos se mataban, llegaron a acceder o a tener acceso al poder político con un acuerdo político religioso con Roma. Roma los permitía porque Roma confiaba en ellos de que podría mantener al pueblo sumiso bajo control. Pero, sin embargo, se dieron cuenta los fariseos de que no tenían tanto poder y no eran tan populares ante el pueblo. Porque el pueblo sentía la bota de opresión, o mejor dicho, la sandalia de opresión de los fariseos. Sabían que ellos eran un pueblo oprimido por una clase política y por una clase religiosa que los gobernaba. Pero, sin embargo, el pueblo piadoso tenía un cierto semblante de temor de Dios y miraba a los fariseos con temor. Y el pueblo temía a los fariseos. Y los fariseos temían al pueblo. Entonces era una dinámica bien extraña, una dinámica bien interesante que había ahí. Pero sabemos que los fariseos habían sacrificado muchas generaciones, muchos habían muerto y se había derramado mucha sangre y muchas peleas se habían peleado para que ellos adquirieran una cuota del poder. Y no la iban a venir a soltar así como así, con un Jesús que viene y los reta. Entonces, hay una escena de The Chosen. Vamos a ver si la encuentro, The Chosen. Escena de Jesús. Creo que es la escena de Mateo 23, cuando Jesús los expone. Jesús contra los fariseos. Y hace un discurso
Y lo pone como un activista político a Jesús en esa escena. Creo que es esta. Battery 90%. Connected to PASKGOP5MST616. Digamos, si nos atrapan en un... ¿En dónde? Con un recaudador de impuestos. No solo eso, sino también con... ¿Acaso sabes lo que ella y él... Ellos son... Parece que tienes problemas para decir tus palabras, ¿no? ¿Por qué tu maestro cena con recaudadores y pecadores? Los sanos no necesitan un doctor, sino los enfermos. Debo decir que estoy sorprendido. Ella es del Barrio Rojo. Mucho de lo que se hace allí no puede ser pronunciado por mi lengua o dicho con mis labios de tan impuro. La simple mención de eso la profanaría. Eso parece un problema personal. Pero él y los otros con quien trabaja traicionan a nuestra gente por dinero y ni siquiera se disculpan. Si estás tan ofendido, lárgate. Déjalo hablar, Andrés. Ellos nunca ofrecen sacrificios en el templo. ¿Qué? El sacerdote lo registra y lo revisa. Los recaudadores no son bienvenidos en el templo. ¿Les agradaría más si hicieran sacrificios? Esto no es sobre mí, es sobre lo que Dios quiere. Olvidan el pergamino de Osea. Aprendan su significado. Deseo la piedad más que el sacrificio. Hay hombres justos buscándote a ti y están evaluando cada palabra que dices. ¿Es una amenaza? Diles lo siguiente, Yusif. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Misericordia quiero, no sacrificios. Si vosotros tan solo entendierais lo que quiere decir misericordia quiero, no sacrificios, no condenarías a los inocentes. ¿Por qué a los pecadores los está llamando inocentes? Porque Él los declara inocentes. La obra de Jesús se culminó desde el primer momento que Él comenzó con el sacerdocio que recibió de Juan el Bautista. A partir de ese momento, todo Dios y todo hombre se manifestó frente a los ojos de los hombres. Antes no. En el momento que Jesús sale del río Jordán, habiendo sido bautizado por Juan el Bautista, en ese momento comienza la promesa a materializarse frente a los ojos de los hombres. Cae el Espíritu Santo por primera vez visiblemente ante los ojos de Juan el Bautista y puede ver al todo Dios, todo hombre en uno mismo. Eso es el problema de muchos de ustedes. Creen que Jesús es mitad Dios, mitad hombre. No, ese es un semidios. Jesús es todo Dios y también todo hombre. Una plena naturaleza, la reconciliación de los dos opuestos, la paz de Cristo, la reconciliación de la materia de muerte y el espíritu de vida. ¿Amén? Sí, el espíritu vivificante, el segundo Adán, el que nos va a levantar a todos. Y a esa imagen Dios quiere ponernos. Entonces le dicen, hay hombres justos midiendo cada palabra que tú dices. ¿Realmente eran justos y piadosos? Jesús dice ahí, piedad añoro más que sacrificio, pero en ningún momento habló de santidad, porque la santidad la pondría Él. Él pone la santidad, Él siendo santo, por medio de su Espíritu Santo, Él pone la santidad. Nosotros, ¿qué es lo que ponemos en la mesa? Nada. Jesús pone la justicia, Jesús pone el Espíritu, Jesús pone la piedad, Jesús pone el perdón, Jesús pone la gracia, Jesús pone la misericordia. ¿Y nosotros qué ponemos? ¿La fe? No, la fe no de vosotros, es don de Dios para que nadie se jacte. El hombre que pone sus oídos para oír, sus ojos para ver y su corazón para entender. El hombre lo único que puede poner es un corazón para entender, y eso es arrepentimiento. Y el corazón que el hombre pone no puede ponerlo solo porque sí, es el Espíritu el que lo pone porque le pertenece a Él. Entonces ni siquiera el corazón del hombre lo pone el hombre porque le pertenece a Dios, predestinado. Odre nuevo para vino nuevo. Es Dios el que pone el querer como el hacer. Es Dios el que comienza, es Dios el que lleva a cabo y es Dios el que consuma la obra. El hombre no hace nada más que dejarse.
El hombre lo único que hace es someterse, es permitir lo que pase. Entonces cuando Dios dice arrepentíos, no está diciendo hagan algo, está diciendo déjense que se les haga algo. Permitan que yo les haga algo. Arrepentíos quiere decir permíteme a mí cambiarte, permíteme a mí transformarte, permíteme a mí hacer la obra en ti y confía en mí. Y el problema de la gente de hoy es que no quiere entender que tú no vales por lo que tú crees que vales. Tú no le puedes agregar a ti mismo un valor, porque es un valor estéril. Es un valor que nunca dará fruto. Tú vales lo que vales por aquel que pagó precio preciado, más que el oro y la plata. Tú vales por lo que vales para Él, no por lo que hagas, no por lo que puedas dar. ¿Qué es lo que el hombre trae a la mesa? Nada, solo su apetito, solo su hambre y su sed para comer y beber de Él. ¿Listo? Así es, y es para que toda la gloria sea sobre Él, y que entendamos que en el nombre de Cristo hay verdadera salvación. Y por eso Pablo decía en Filipenses, dice, confiando en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra... Vamos a sentarme en esta silla a predicarles, Milton. Están saliendo de mí tinieblas. Mientras yo enseño, estoy siendo enseñado. Mientras yo limpio, estoy siendo limpiado. Mientras yo hablaba esas palabras, estaba peleando conmigo mismo porque no saliera mientras hablo algo. Salieran lo que sale, eructos o lo que sea. Es palabra poderosa la que te estoy dando ahora. Es palabra de libertad la que te estoy dando ahora. Es palabra que limpia corazones, que quita cargas. No hay nada que el hombre pueda aportar a la mesa que el Señor no haya aderezado ya para que nosotros comamos y bebamos de Él. Ahora, escucha esto. Ustedes, fariseos, limpian el exterior de una copa y de un plato para después consumir alimentos que entran a un cuerpo colmado de codicia y de maldad. ¡Qué necios! ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Deberían dar en ofrenda lo que tienen dentro y entonces quedarán completamente limpios. ¿Estás diciendo que las ofrendas importan más que la pureza ritual? Estoy diciendo que su obsesión con lo que es puro o impuro va más allá de lo que Dios quería y que no le hace bien a nadie más que a ustedes. Damos diezmo para que los pobres se beneficien, hasta de las plantas más pequeñas de nuestros jardines. Eso digo, ¡ay de los fariseos! Pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, midiendo con cautela hasta la última pizca, mientras descuidan lo que en realidad importa de la ley. La justicia, misericordia y la misericordia y la fidelidad. ¡Guías ciegos! Vuelan al mosquito, pero se tragan el camello. Miren a estas personas. ¿Qué han hecho para ayudarlas? Enseñarles a respetar la ley perfecta de Dios, la misma que tú desafías, rompes e incitas a otros a dejar de lado. ¡Escúchenme! Si todavía no has sido acusado de predicar licencia para pecar, libertinaje y contra la ley de Moisés, todavía no has predicado el evangelio de Jesucristo. Exacto. A él lo acusaron precisamente de lo mismo que me acusan a mí, y solamente manifiesta el Padre el testimonio de Cristo en mí, lo cual me hace a mí el espíritu de profecía manifiesto, Milton. El espíritu de profecía es el testimonio de Cristo. Al menos que vivas la vida de Cristo y el testimonio de Cristo en carne propia, no eres un verdadero profeta. No eres la verdadera profecía. Eres una falsa profecía que nunca se cumplió. Mas yo vivo el testimonio de Cristo en carne viva, Milton. Así es, un falso profeta que no está dispuesto a padecerlo, el camino de Cristo, a los padecimientos de Cristo. Ser señalado, y por eso hasta los apóstoles, cuando ellos estaban predicando en Jerusalén, ustedes son los que han distorsionado el mundo, y les mandaban a no predicar en el nombre de Cristo, pero ellos se sentían gozosos de ser flagelados por el nombre de Cristo. Muy bien. Hoy por hoy la gente... ¡Este hombre es peligroso! ¡Nos está guiando hacia un mal camino! Esperanza y sanación. ¡Sus palabras son... Este hombre es peligroso. ¡Huyan! ¡Huyan! Está siendo buscado. Es un delincuente internacional. ¿Están escuchando? Este hombre es peligroso.
Huyan de él. Blasfemas, heréticas. ¡Ay de ustedes, y groseras! fariseos! Porque aman los mejores asientos de la sinagoga y que los saluden en el mercado. Ahora mismo. ¡Al camino! Esperanza y sanación. Sus palabras, hombre, es peligroso. Los está guiando hacia un mal camino. Esperanza y sanación. Sus palabras traen esperanza y sanidad. Sus palabras traen libertad y revelación. Sus palabras traen justicia y verdad. Y les molesta que me defiendas. Y les molesta y les arde que no les creas. Porque son imposibles de creerle. No tienen profesionalismo, no tienen integridad, no tienen coherencia. Quieren que tú les creas su mentira. Porque han usado todos los trucos en el libro de manipulaciones para manipular las emociones, y hay algunos que caen, pero no todos. La gran vasta mayoría los olfatea como lo que son. Y les molesta que el pueblo discierna al mentiroso, aunque no todos, Milton. Algunos caen redonditos, porque no tienen credibilidad. No tienen nada que los haga como ellos, ver como ellos se quieren pintar. No, quieren que tú les creas solo porque sí. Y que tú niegues lo que tú mismo ves y no creas lo que ves. O sea, quieren que creas en lo que no pueden comprobar y lo que no puedes ver, pero quieren que niegues lo que sí puedes ver y que sí puedes comprobar. Quieren pervertir tu pensamiento. Y lo más triste es que hay gente tan necia y pervertida que cae en la perversión de ellos. Son blasfemas, heréticas. ¡Ay de ustedes, y groseras! fariseos! Porque aman los mejores asientos de la sinagoga y que los saluden en el mercado. Ahora mismo. Retira tus palabras ofensivas. Oh, pero si acabo de comenzar. Apenas estoy comenzando. Ahora, pintan a un Jesús distinto al Jesús de la Semana Santa, de las películas, ¿no? Pintan a un Jesús reinterpretado según la visión de los productores de esta serie. Pero la esencia de este Jesús es un Jesús desafiante. Desafiante al sistema humano establecido por hombres. Porque los fariseos no fueron jamás establecidos por Dios. ¿De dónde surgen los fariseos y los escribas? ¿De dónde surgen los saduceos? Dios nunca los nombró. A lo máximo Dios permitió que hubiera un sacerdocio levita. Se establecieron sacerdotes a través de Moisés, y los escribas y fariseos y saduceos, ellos decían que ellos eran los defensores, promotores, protectores de la ley de Moisés. Pero ¿quién les puso esa autoridad? ¿Quién les delegó esa autoridad? ¿De dónde surgen? No hay verdad que pueda surgir de la oscuridad. Por eso tenéis que entender de dónde es que surge cada cosa, cuál es su incepción, cuál es la motivación, de dónde es esa semilla. Porque la semilla de los escribas y fariseos era muerte, dominio, control, total hegemonía, oligarquía, pudiéramos decir inclusive. Era un sistema político disfrazado de religión, Milton. Sí. Eran políticos disfrazados de religiosos, que ejercían políticamente poder y dominio sobre el pueblo, como nicolaitas que eran. Los fariseos y los saduceos y los escribas eran literales nicolaitas. Tenían el mismo espíritu de preeminencia y tenían el mismo dominio, que es un demonio. Eran potestades arcónticas. Y por eso Jesús le dijo: toda planta que no ha sido plantada por el Padre será desarraigada. Los escribas y fariseos fueron desarraigados, nunca más volvieron a surgir. ¿Mirko? Así es, y esto viene desde antes. Creo que cuando estaba en Egipto, cuando aquel hombre que Moisés le rescató y matando al egipcio, y él le dice: ¿y quién te ha puesto a ti como príncipe o juez sobre nosotros? Y entonces Moisés tembló y se fue del miedo. Ese es un espíritu que estaba hablando, porque ellos ya tienen ya estaba su principado, ellos ya tenían su casta, a los ancianos y los príncipes sobre el pueblo, hasta que Moisés viene y pone a los levitas, los 70 ancianos, para que ellos vean, pero empiezan a salir como en la historia. Es que la gente no estudia la historia. Empiezan a salir estas castas, estas sectas, saduceos, los celotes,
los fariseos a ponerse encima del pueblo y ponen como guardapuertas, cuidando el pueblo. Él decía, nosotros le enseñamos a guardar la ley. Esa es la piedad que hacían ellos. Les enseñamos a guardar los mandamientos, como policía de su hermano. Policía moral. Se ponen como toman casi el poder del Espíritu Santo, porque él es el que nos guiará a verdad, juicio y justicia. Entonces, interesante me es preguntarte a ti, si es que sabes, ¿cuándo Dios estableció a los escribas y fariseos y saduceos? Esta gente eran usurpadores. Usurpaban el poder, usurpaban la gloria, usurpaban la autoridad y usurpaban el sacerdocio. Y tal como Jesús dijo, toda planta que no ha sido plantada por mi Padre será desarraigada. Hasta el día de hoy ya no hay más escribas y fariseos, ni saduceos. Escribas puede ser. Ya no hay fariseos ni saduceos. Esa secta fue desarraigada por completo con la caída de Jerusalén en el año 73, perdón. La caída de Jerusalén, la revuelta de Bar Kokhba, que rayeron la ciudad totalmente, incluyendo con el hecho de que salaron la tierra, trajeron toneladas de sal. Escúchame, salaron la tierra, trajeron sal para que la tierra se volviera estéril, árida para siempre. Yo no sé tú, pero todo eso es profético. Hasta el día de hoy, nunca más volverá la casta de los escribas y fariseos. ¿Sabes por qué? Por el repudio mundial. De que todo el mundo bien adentro de sus corazones saben que los escribas y fariseos y los saduceos mataron a Jesús de Nazaret. Y habría que ver si eran judíos. Para mí que eran mezcla de domita. Porque lo lee. Tú lees claramente el Salmo y tú lees claramente la profecía y no menciona a los judíos, pero sí menciona a los toros de Bazán, menciona a perros, menciona a muchos animales, no menciona a ovejas. Entonces, lo que está claro es que eran pueblos usurpadores. Porque recuerda que cuando fue exiliado el pueblo de Dios, llegó un tiempo donde la tierra estaba desolada y los leones se comían al pueblo. Entonces los sátrapas, los reyes en aquel entonces enviaron un pueblo para volver a poblar la tierra, y lo que mandaron fue una mezcla de naciones, porque ya el pueblo se había diluido entre los babilonios, entre estos pueblos asirios, y estaban mezclados ya. El culto que regresó a esa tierra ya no era el culto verdadero, ya no era el judaísmo de Moisés y de Aarón, era la sinagoga de Satanás. Sí. De ahí surgen las sinagogas de Babilonia. De ahí surgen Sin Agog, que significa pueblo de la diosa Sin, y también significa pueblo de Gog. Entonces, son Sinagog, el sínodo del príncipe Gog, o el pueblo de la diosa Sin. Al final, doble etimología que refleja que no era de Dios. Eran incepciones satánicas, luciferianas. Sí. La sinagoga, el Talmud, fariseísmo, saduceísmo, al final nunca vino de Dios, vino de Satanás. Sí. Y este pueblo decía que adoraba a Dios. Pero lo interesante es que adoraban a ese Dios por medio de la ley. Interesantemente, por medio de una ley que fue dado en el monte Sinaí, donde Elías fue encontrado por Satanás, queriendo fingir ser Dios. Y cuando por fin Elías sale de la cueva, cuando identifica que ahora sí es Dios el que está ahí, en el silencio, Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Porque el que antes vino en el terremoto, en el fuego, no era, y en el torbellino, no era Dios, era el otro, era el impostor. Entonces vemos un impostor trayendo un pueblo impostor, colocándose, impostándose en el tiempo de Jesús para interceptar a el Salvador del mundo. Y eso era el propósito de Dios, permitiéndolo, ¿mito? Así es. Porque a través de ellos asesinarían al justo
y la justicia de Dios se vería manifiesta en la injusticia de una ley del prevaricador que se excedería en su derecho de ejecutar la ley contra un inocente Jesús. Y al él ejecutar al inocente Jesús, rompe su autoridad, pierde la autoridad. La ley se infringe ella misma y se anula ella misma. ¿Mito? Así es, por eso en Ezequiel 8 el Señor les profetiza y les decía, mira lo que hacen los príncipes a escondidas dentro del templo, dice, y miraban todos los ídolos que estaban dentro de la casa, que movían a celo a la presencia de Dios, y ese mismo templo es el que estaba cuando vino Jesús, y por eso fue destruido. Porque el templo verdadero, al cual ellos defendieron, y por eso mataron a Jesús, que destruí ese templo y yo en 3 días lo edificaré, dice. Y esa era la condenación, porque él le ha dicho que destruirá el templo, dice. Entonces, estamos viendo aquí un falso pueblo de Dios levantándose para que no se edifique el verdadero pueblo de Dios, y era imposible detenerlo. Fue tan necesario que Dios cumpliera su promesa, y su promesa era la siguiente: voy a destruir el templo, voy a destruir esta ciudad, y voy a destruir este sacerdocio, y voy a destruir esta ley, y voy a destruir a este pueblo para levantar una cosa nueva, una nueva ley, con un nuevo templo, con un nuevo pueblo y una nueva ciudad y un nuevo pueblo. Es lo que él le vino a levantar, la iglesia. Nunca se había escuchado de la palabra la iglesia hasta que Jesús la puso. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Mira? Así es, y haré de vosotros una nación de reyes y sacerdotes. Se lo dijo Moisés, pero Moisés no se cumplió, sino en el verdadero elegido, Cristo, de él, cuando él de su costado salió sangre y agua, que era la purificación para todo el mundo, como en Adán, de su costilla salió Eva, ahora del costado de Jesús estaba saliendo la iglesia, por medio de la purificación de su sangre, de su espíritu, que es derramada hacia todo el mundo. Entonces el pueblo invalidó el pacto porque el pueblo rompió el pacto. El pueblo lo invalidó por causa de la transgresión. Entonces Dios pone la ley como castigo, pero luego la ley se infringe ella misma. Y la ley invalida la ley. ¿Cómo? Porque la ley hizo que muriera un inocente por el culpable, cuando la ley estaba hecha para que muriera el culpable por su crimen. Pero cuando ejecutan a Jesús, la ley es ejecutada por principados y potestades demasiado avaros, demasiado codiciosos, que querían destruir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dijeron: destruyamos al Hijo para que nos quedemos con la heredad. Y entonces, en su extrema avaricia y codicia, matan a Jesús y rompen la ley. Porque la ley que era para castigar al culpable se usa para castigar al inocente. Y en vez de morir el pecador, muere el que era libre de pecado por el pecador. Y la ley se cancela y se anula ella misma. Así es. El alma que pecare, esa morirá, decía la ley. Pero Jesús, en el cual no había pecado cometió. Se hizo mal. ¿Y qué fue lo que dijo Dimas? ¿Y qué pecado ha cometido? Sí. Y es ahí, a través de la boca de ese pobre ladrón que no sabía lo que estaba diciendo, que él declara culpable a la ley. Nosotros, a la verdad, hemos pecado y merecemos la muerte, pero ¿qué pecado ha cometido? Y en ese momento Dios usa la voz del más pequeño y el más insignificante piojito en la faz de la tierra, el ladrón Dimas, para condenar la ley con su boca. Pero ¿qué pecado ha cometido? Y son sus palabras las que anulan de una vez para siempre la ley del prevaricador. Dios derriba al más grande arconte a través del más pequeño de sus... Y no solamente pequeño, porque también fue el primero de entrar al paraíso con Jesús. ¿Cierto? Así es, lo recibieron asustados, porque hasta los mismos justos, ¿quién es que tiene esa marca en su espalda? Y él le dijo, el que me dijo que viniera, solo me dijo que le mostrara la marca que traía, que era el haber estado en el madero junto a Jesús. Cuando tú entiendes la justicia y todas estas cosas se manifiestan frente a ti, las entiendes y te das cuenta de la gran dinámica en el reino de Dios, tú dices: wow, no hay manera de negar la infinita, insondable sabiduría de un Dios que no solamente escribió, sino que cumplió lo que escribió. Nada puede ser más asombroso que ver
como todo lo que Jesús habló se cumplió. Y todo lo que está escrito se ha cumplido. Así es. Y la palabra poderosa que él pronunció, tetelestai, con tantos significados. El trato está hecho, se ha culminado, se ha cumplido el contrato, se ha pagado la deuda en su totalidad, se ha perdonado, se ha cumplido la sentencia. Como cuando una persona pasa años en la cárcel y cumple su condena. Todo eso significa tetelestai. Consumado es. Las palabras de Jesús marcan la victoria en la cruz, en el madero. Pero interesantemente, los religiosos creen que ellos necesitan hacer algo para ayudar a que Jesús culmine y complete. Porque como dijeron por ahí, una chusma tiktokera, Jesús no es suficiente. Jesús es solo un ayudador. Casi mormona la doctrina. Jesús es un ayudador de la salvación. Y entonces, según ellos, la sana doctrina que te salva es decir que Jehová es Satanás. Con eso entras al... Y la verdad que hará libre. Y según ellos esa es la verdad. Y según ellos esa es la clave secreta para entrar en los cielos. Sí. Tienes que llegar y decir, Jehová es Satanás. Y con eso ya eres salvo. Así de estúpidos es esta chusma, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de gente que no han pasado por la universidad? ¿Qué se puede esperar de gente que no tiene título ni profesión? En fin, hermanos, creo que es importante que entiendan de dónde venía Jesús y qué era lo que él estaba viendo cuando él vino. Ese es el Padre Todopoderoso Creador, viniendo desde su trono, bajando a la tierra y encontrando el desastre que los hombres habían hecho. Los hombres creían que el trabajo de ellos era asegurarse el que el pueblo cumpliera la ley. Y yo ya te expliqué hace poco por qué. Porque según ellos, todas las maldiciones que habían caído sobre el pueblo, que fueron exiliados 2 veces y que solo quedó un restante, un remanente que apenas sobrevivía bajo la tiranía de Roma, ellos dijeron, seguramente en las sinagogas enseñaban, que todo lo que estaba pasando alrededor de ellos se debía al hecho de que el pueblo había roto la ley de Moisés. Pero no les contaron al pueblo que este pueblo era prostituta, que se revolcaba con dioses de las otras naciones y le daba la espalda a Dios y dejaba el juicio y la justicia para volverse a los sacrificios, Milton. Sí. Una y otra vez, una y otra vez. Y ahora Satanás, de una manera muy astuta, se había ingeniado la manera de que el pueblo volviera a dejar el juicio y la justicia para volverse a los sacrificios. Nada más que esta vez los sacrificios los recibían los fariseos. Pero al final era lo mismo. Los sacrificios que defendían los sacerdotes era sacrificio a Moloch, a Baal. No eran sacrificios de justicia. Teniendo los proverbios. Teniendo los salmos y los proverbios, ellos no hacían los sacrificios que Dios pedía. Eran exactos en la medida, porque no daban más. Daban lo mínimo, lo que se exigía por la ley. Ni una gota más, ni una gota menos, lo exigido por la ley, punto. Nunca daban de gozo, nunca daban de generosidad, nunca daban de fe. Todo lo cumplían al pie de la letra por ley. Y hace poco hablé sobre eso, ¿no? ¿Se recuerdan? Algunos que quieren cumplir con la justicia por ley, no por fe, no por asombro, no por júbilo, por gozo, por deleite, por felicidad, por gracia, por agradecimiento, no, por ley. Y lo miden y lo calculan y lo presupuestan, Milton. Sí, le dan valor, limitan, y siempre limitando al Señor. No pueden dar a manos llenas, siempre calculando. Entonces vamos a Lucas 13. Y aquel mismo día llegaron unos fariseos muy fanáticos de Jesús, diciéndole, sal y vete de aquí. Dándole órdenes a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes planea matarte o porque Herodes te quiere matar. Mira qué interesante que si tú lees Lucas 23, dice, y Herodes, viendo a Jesús, se alegró muchísimo, porque hacía tiempo que quería matarlo.
Y Herodes se emocionó cuando por fin le trajeron a Jesús y le dijo, por fin te tengo en mis manos, desgraciado, te voy a hacer chimol. No. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas maravillas acerca de él, muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer una señal. Wow, uno que solo quería ser entretenido. En aquel entonces no había TikTok, no había YouTube, no había Facebook, no había redes sociales, entonces tenías que verlo con tus propios ojos para creerlo. Y escuchaba muchas maravillas. Imagínate que la gente ve algo y le agrega y le quita y le pone y lo hace más fantástico. Y las cosas que le han de contar a Herodes, estaba maravillado. Y también dice que tuvo miedo porque creía que era Juan el Bautista resucitado. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Ni siquiera era digno de dirigir la palabra para Jesús. Pero mira qué interesante. Los fariseos le dicen, sal de aquí, vete, porque Herodes quiere matarte. Y luego dice aquí, y Herodes estaba tan deseoso de ver a Jesús. Entonces queda claro que estos escribas y fariseos estaban mintiéndole a Jesús. Y entonces él les contestó, vayan y díganle a esa zorra, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Póngale lo de la Jerusalén que mata a los profetas, el video que hice. ¿Cuál es el Jesús que tú manifiestas? Porque mira qué interesante que quisieron manipular y quisieron amedrentar a Jesús, dándole un reporte para asustarlo. Sal y vete de aquí que Herodes quiere matarte. ¿Cuántas veces han tratado de intimidarte a que no hagan la obra de Dios? Mira. Dile a esa zorra. Yo recuerdo cuando yo anuncié que iba para México, no había llegado a México, me recuerdo cuando yo estaba todavía en San Diego y yo anuncié, sí, me toca ir a México. A final de año, creo que fue para octubre, voy a México. Y empezaron, ay hermano, ay no, qué barbaridad, México es tan peligroso. Oh mi hermano, oh Dios mío, hay que orar porque México es tan terriblemente peligroso. Sí. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué acaso no crees que Dios va conmigo? ¿Crees que mi Padre me va a enviar a mi muerte? ¿Acaso no crees que Dios me envía a mí y cuando me envía a mí me envía a su respaldo? Cuando Dios no te envía y vas, entonces ahí ten mucho miedo. Sí. Porque los carteles te echarán a correr. ¿Cuántas veces yo he ido a México y cruzado México, Milton? Conoce, como dijo una hermana mexicana, el hermano conoce más México que yo. Pero es importante que entiendas que eso es lo que pasa para los que van sin que Dios los envíe. No hay peor lugar donde tú puedes estar que fuera de la voluntad de Dios. Que tú vayas donde Dios no te envió. O que tú te quedes cuando Dios te dijo que fueras. Sí. Eso es lo peor que puedes hacer. No estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces vienen los escribas que no podían dejar de creer de que Jesús solo era un simple hombre. Es que es hijo de José, aquel carpintero. Y es hijo de María, aquella señora, ¿te acuerdas? Ay, sí, la que quedó embarazada. Sí, aquella que quedó embarazada. Aquella mujer que fue deshonrada. Ese es solo un hombre. ¿Qué se decía el agente Smith? Los agentes de la Matrix. Es solo un hombre. Es solo un humano. ¿Vieron la Matrix? El agente Smith y los agentes dicen, es solo un hombre. Es solo un hombre. Es solo un humano. Y ahí está el agente en ustedes. El que no puede ver al glorioso, todopoderoso manifestado en un hombre, es solo un hombre. Es solo un humano.
Entonces los fariseos en aquel entonces ven a Jesús y la gente dentro de ellos dice, es solo un humano. Asustémoslo, amedrentémoslo, intimidémoslo, manipulémoslo. Vete, sal de aquí, que Herodes quiere matarte, mintiendo. Viendo a ver si Jesús tendría miedo. Ahora, si ustedes hubieran estado en los zapatos de Jesús, yo les garantizo que les cae un vaso de agua fría por la espalda a escuchar esas palabras. Cuando a mí me llegaron a decir que querían matarme, yo les salí al encuentro, Milton. Y filmé. Y se dieron cuenta que no tenía miedo. Estaba mi esposa dentro del carro, con mi hijo, con la cámara, filmando mientras fui y les prediqué frente a las oficinas del Consejo de los Indígenas. Después de que me dijeron que me querían matar. Fui al encuentro de ellos. Y se dieron cuenta que no tenía miedo. Y no me salieron. Y luego llegaron con una turba. Y tampoco tuve miedo. Y luego pasé por la emboscada. Y tampoco tuve miedo. El que va con Dios no teme a los hombres. Y dice la palabra, ¿qué puede hacerme el hombre? Si el Señor está conmigo, ¿qué podrá hacerme el hombre? Palabra de David. ¿Te has dado cuenta que los impostores y los agentes usan tácticas de intimidación para ver qué tan cobarde eres tú? Y la mayoría de ustedes son cobardes. Los agentes de la Matrix te van a decir, eres solo un hombre. Pero solo se sabe la mitad de la verdad. Cristo es todo hombre y es todo Dios. Hermanos, no permitas que te intimiden las zorras, porque al tercer día se culminará la obra. Y ese tercer día es la mano de Dios. Ese tercer día es la voluntad de Dios. Andan por ahí tratando de intimidarme a que no vaya a ciertos países, porque según ellos tengo orden de captura. Vamos a ver si es cierto que me detienen. Risa me va a dar cuando entre a los países. Risa me va a dar cuando culmine la obra al tercer día. Díganle a esas zorras que hoy echo fuera demonios, sano enfermos, y mañana también, y al tercer día culminaré la obra. Porque el tercer día es el día del Señor, donde Él termina y culmina la obra. Donde la victoria de Dios, no es un día en específico, no son 24 horas, no sean tan payasos. Estamos hablando del tercer día, que es el día que Dios gana la victoria. Es el día que Dios manifiesta su poder y su gloria. Es el día que Dios levanta de entre los muertos al que parecía derrotado, Milton. Al que parecía que todo estaba perdido, y Dios lo levanta. No es cualquiera al quien Dios levanta. Es a su Hijo, a su escogido, a su Melquisedec, a su Hijo amado. Aquí está el número. Abrimos el foro 8969-7474, el área de Honduras más 504. 8969-7474. 8969-7474, área más 504. Abrimos el foro si alguien quiere dar testimonio, alguien quiere participar, alguien quiere dar algún tipo de comentario. Ve y dile a esa zorra que yo iré y culminaré la obra que Dios me ha encomendado hacer, y no podrán detenerme. Que no me quieran tratar de intimidar y asustar, porque me río de ellos.
Podrán engañar a algunos que otro tonto, pero mientras más gente sepa sus mentiras y crea sus falsedades, no lo hará real, no lo hará verdadero. Dios es el que me ha enviado y Dios es el que me hará que yo llegue. 89697474. Ya el WhatsApp desde ayer está habilitado. Le dije que íbamos a rehabilitar nuestra línea de WhatsApp, ya está habilitada. Este es el número, es el mismo de siempre, 89697474, área más 504. Llamen, hagan sus comentarios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿qué me podrá hacer el hombre? Nada, en otras palabras. Nada. Tácticas de intimidación. Eso es lo único que tienen. El diablo es puro bluff, es pura llamarada de tusa. Quiere hacer mucho humo para que creas que hay un fuego. Y no hay nada más que humo. Llamarada de tusa. No escuches, no creas. Vamos a ver, hermanos. Ágiles con esos dedos, llamen a alguien que quiera dar un testimonio, un comentario, alguien que quiera hacer una consulta, una pregunta. Aquí estamos para escucharte. Todo el tiempo dicen, ¡ay, es peligroso! Es peligroso. Pero si Dios me manda, ¿acaso no tiene el poder para salvarme? ¿Que no me va a esconder de mis enemigos? ¿Acaso Dios me va a jugar una broma? ¿Me va a hacer que yo vaya a un lugar donde está seguro que voy a encontrar mi muerte para después reírse de mí? No, los que desean tu muerte son tus enemigos. Y ellos lo que quieren es que tú no vayas donde Dios te manda, ¿no? Sí. Detenerlo ahora. Quieren que tú no puedas ir, porque ellos no quieren ver victorias. Ellos no quieren que tú seas victorioso. Entonces tratan de intimidarte. Táctica de intimidación. Nada más que pura hechicería. Nada más que eso es. Ese es el número 89697474, el área de Honduras 504. Grábalo en tu teléfono. ¿No hay nadie que quiera hablar hoy? ¿No hay nadie que quiera dar comentario? Interesante que zorra, dice que en los escritos rabínicos la palabra zorra se usaba para referirse a alguien inferior o de poco valor, es decir, un don nadie. Por eso ni la palabra le dirigió a Herodes. Sí, porque ¿qué le va a decir a ese? Pero, además era edomita, era idumeo. No era la nación, lo habían puesto como... Los Herodes eran idumeos, que querían ser reconocidos como legítimos judíos, pero no, eran zorras. Eran mitad perro y mitad otra cosa, eran mezclados. Sí. Y en Lucas 13:28, antes de cuando vienen los fariseos le dicen a Jesús, viene Herodes a buscarte, porque Jesús antes en el verso 28 le dice, ustedes se quedarán fuera y llorarán y les rechinarán de terror los dientes, porque verán el reino de Dios a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los profetas. De todas partes del mundo vendrán a la gran cena que Dios dará en su reino. Allí los que ahora son los menos importantes serán los más importantes, y a los que ahora son importantes serán los menos importantes. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, lo que la parábola de Lázaro y el hombre rico muestran. O sea, y por eso le está diciendo, el rey te está buscando. No importa, esa zorra no importa. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque llorarán de la furia de ver que perdieron el galardón y crujen dientes al ver al que no debería estar ahí con Jesús. Será el lloro y crujir de dientes, porque los que creían que pertenecían se van a dar cuenta que están afuera, y todos los que ellos criticaban y juzgaban y decían, no, ese no pertenece, los verán ahí adentro. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no pudieron entender la mente de Dios y la óptica de Dios. Se ensoberbecieron, se autopropusieron como los grandes, y al hacerlo, te pusiste como primero para que seas
postrero. Sí, de soberbio, y Dios mira al soberbio de Más los que se ponen como últimos, estos serán los primeros. Es la bellísima inversión de Dios en su sabiduría. 89697474, área de Honduras 504, es el mismo WhatsApp, es el mismo número, no ha cambiado. Sencillamente lo recuperamos. Llamen, den testimonio, den comentario. Vamos a ver. Lo dejamos hasta aquí entonces, Milton, vámonos. Lo vamos a ir entonces, lo dejamos hasta aquí. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Los veré mañana, si Dios lo permite, con otra palabra poderosa. Hasta pronto.